Muy buenas noches. De nuevo en Sala de Juntas esta semana con un tema bien interesante. Un saludo especial a nuestros seguidores y, como de costumbre, un saludo a nuestro equipo. Inés Elena Vélez, buenas noches. Álvaro, buenas noches a todos nuestros televidentes, Robert, Edwin. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, como lo dice Álvaro, un tema de actualidad. Muy bien, Edwin. Álvaro, buenas noches, a Robert, a Inés, a todos nuestros televidentes, a nuestros invitados. Un tema completamente importante y caliente. Iniciamos la semana con una buena noticia. Siempre queremos traer noticias trascendentales, algo bueno. No todo tiene que pasar por aquí malo. Así que con las buenas noches para Robert NG, tu buena noticia esta semana. Bueno, primero que todo, buenas noches Álvaro, buenas noches Inés, Edwin y a ustedes, nuestros televidentes, que son la razón de ser de Sala de Juntas. Si bien cada vez es más complejo encontrar una buena noticia en el mare magnum de situaciones que estamos afrontando en la coyuntura económica y política del país, acá hay una noticia interesante desde el punto de vista de lo que representaría en materia de inversión para nuestro país. Si bien el Grupo Nutresa ya no hace parte del grupo empresarial antioqueño, sigue siendo uno de los grupos empresariales más importantes en términos de todo lo que tiene que ver con alimentos procesados. La noticia positiva alrededor de este conglomerado de empresas que hoy le pertenece al grupo Gilinski es que muy posiblemente se concrete la venta de las 8 unidades de negocio de Nutresa. Nada más y nada menos, miremos las cifras. Los Gilinski desembolsaron por el grupo Nutresa cerca de 3.400 millones de dólares y con el negocio que están planteando alrededor de la venta de las 8 unidades de negocios, que son la unidad de galletas, de café, de cárnicos, chocolates, la marca Tres Montes Luchetti, alimentos al consumidor, los helados y pastas, piensan hacer un negocio por el orden de los 12.000 millones de dólares. Eso quiere decir que van a obtener una ganancia de 8.600 millones de dólares simplemente por haber hecho toda la jugada de la OPA que empezó, recuerden, por allá en el 2021, luego que por Sura, luego que iban por Bancolombia, que no. Finalmente desembolsaron 3.400 millones de dólares y van a vender a todo Nutresa fragmentado por 12.000 millones de dólares. Casi 4 veces lo invertido. Casi 4 veces lo invertido. Lo interesante del asunto es que esto representaría el ingreso de una serie de jugadores muy importantes en el mundo corporativo y de la industria de los alimentos a nivel mundial en Colombia. Por ejemplo, Nestlé quiere hacer inversión. Mars quiere hacer inversión, el grupo Bimbo quiere hacer inversión y Modeles International, que son los dueños de Oreo y de Club Social, también quiere quedarse con una parte del negocio. En una situación compleja, esto es interesante porque la atracción de ese tipo de inversión en algo podría paliar las difíciles condiciones que venimos atravesando en la economía colombiana. Sí, nos da duro como si fuera nuestra compañía, pero es que son compañías que las vimos o nos vieron ellos nacer a nosotros, pero finalmente con muy buenas perspectivas, pues solamente saber que en el país hay gente que quiere invertir, eso es una buena noticia, esa es una muy buena noticia. Hemos hecho un alto en el camino en nuestro tándem de emprendedores y personas encargadas de impulsar e inspirar el emprendimiento, porque esta semana tenemos una semana muy dedicada a las noticias con el tema del desmonte progresivo de nuestra EPS Sura. Pero como tal hemos querido hacer un trabajo aquí en Sala de Juntas como nos corresponde. Vamos a hacer un análisis desde la sala, desde la Junta, que es este programa, para que miremos todo el sector. Vamos a mirar todo el sector, más que puntualmente lo que viene pasando con una o dos o tres entidades, lo que viene completamente en el sector, por qué es viable, por qué no es viable, por qué no se han mirado a los expertos que han estado diciendo al gobierno permanentemente, es por aquí, analice esto, mire abra este libro y véalo por el otro lado, porque estamos bastante equivocados y por eso queremos que ustedes lo vean desde ahí, no desde la noticia, sino desde el análisis. Para eso tenemos hoy dos grandes, o sea, hoy tenemos grandes ligas, tenemos tal vez las personas, yo diría que conocen lo mejor de este tema de salud. Vamos a empezar a presentar a nuestros invitados en el día de hoy, que están hoy por videoconferencia. Vamos a presentar primero a Ramón Abel Castaño. Les voy a contar por qué hablo de grandes ligas. Antes de saludarlo, Ramón, y darle las gracias por estar con nosotros. Él es un médico universitario de la Universidad del CES. Él es PhD en Política y Salud Pública en Londres. Él es máster en Gestión y Políticas
maestrías en salud en Harvard. Él es consultor en salud en Colombia y varios países que lo llaman porque, entre paréntesis, el sistema actual de salud en Colombia es un sistema de ejemplo que otros países quieren implementar. Es el autor de un libro que ustedes de pronto conocen que se llama Reforma a la Salud, ¿sí o no? Ese es el libro que se pregunta por qué en ese resuelven los problemas de fondo en este periodo, en este gobierno. Además es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Otras grandes cosas que vimos en su perfil, pero que nos parece muy importante que ustedes, quienes nos siguen, conozcan quiénes están aquí como invitados. A él primero le damos la bienvenida, Ramón Abel Castaño, bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Espero que tengamos una conversación bien divertida y entretenida. Muy bueno, va a ser, y sobre todo de mucho análisis, Ramón. En el otro lado también, en Zoom, tenemos a Fabio Aristizábal, una cara muy conocida para ustedes también, un hombre que fue superintendente de salud. Él es un odontólogo con estudios en alta gerencia, es especialista en gerencia hospitalaria de la Universidad de AFID, es especialista en seguridad social de la Universidad del CES, tiene más de 25 años de experiencia en el sector de la salud y como gerente hospitalario en aseguradoras, en corredores de seguros y asesor logístico, pues tiene una visión logística bastante grande, tal vez una de las más grandes en todo el sistema general de salud y seguridad social. Para el doctor Fabio, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Álvaro, gracias a ustedes por la invitación, un honor estar con usted y compartir la mesa, no solamente en Sala de Juntas, sino también con Ramón Abel, un gran amigo, un gran profesional. Gracias. Qué bueno, yo creo que vamos a tener algo muy especial porque con estas dos personas tan conocedoras, además que han trabajado y han estudiado tanto este tema, pero empecemos por preguntarles para que ubiquemos un poco este tema porque vamos a hablar del sector salud, de todo el mercado, vamos a hablar de afiliados, vamos a hablar de proveedores, vamos a hablar de alianzas, vamos a hablar de todo el sistema completo, pero quisiera preguntarle, doctor Ramón, para que quienes no estuvieron hace 30 años en su memoria, estaban muy pequeños además, ¿cómo era el sistema de salud en Colombia hace 30 años? Álvaro, el sistema de salud en Colombia era un sistema profundamente inequitativo. Había un 18 o 20% de la población que estaba afiliada al Seguro Social o a Cajanal o a Caprecom, alguna de esas esquemas de seguridad social, porque a través de su empleo, ¿no? Entonces, solamente las personas que estaban en el sector formal tenían una cobertura de lo que en su momento era pues, la seguridad social, digamos las EPS de ese momento, que no se llamaban así obviamente. Había un 4, 3, 5% más de colombianos, o ni siquiera más, de esos mismos, porque eran los colombianos de altos ingresos, que tenían seguros privados. En ese momento, hacia finales de los 80, ya estaban empezando a aparecer las empresas de medicina prepagada, pero claramente eran las personas de mayores ingresos que eran los mismos que también a su vez tenían la seguridad social. Y el resto de la gente simplemente iba a los hospitales públicos a hacer fila, a esperar que los atendieran. Entonces había una especie como de atención de caridad donde la gente simplemente recibía de acuerdo a lo que había disponible para entregarle a la gente. No había una exigibilidad, no había un instrumento legal ni constitucional para exigir la atención de los servicios de salud. Y una cosa que probablemente las generaciones jóvenes no recuerdan, pero ustedes y yo que somos de los 80 para atrás sí nos acordamos muy bien, y es que en los hospitales públicos siempre había grandes negocios al frente del hospital, al otro lado de la calle. Había una gran farmacia, había grandes proveedores incluso de apoyos diagnósticos, hasta de laboratorios y de imágenes diagnósticas, porque los servicios en el hospital o estaban malos o no funcionaban, o las farmacéuticas no le vendían a los hospitales porque nunca pagaban. Entonces se generaban unos negocios muy, muy rentables, muy productivos alrededor de los hospitales públicos. Eso se debía precisamente a que los hospitales públicos simplemente prestaban servicios en la medida en que había plata, y si la plata se acababa, pues no prestaban servicios. Entonces ese era más o menos el panorama. La probabilidad de que las personas tuvieran acceso a los servicios de salud para satisfacer sus necesidades en un momento dado era mucho más baja, y lo que tenemos hoy en día realmente muestra un avance muy importante, y sobre todo en los grupos menos favorecidos, en las poblaciones más pobres. Precisamente en ese sentido, publiqué en septiembre del año antepasado, el 2022, un análisis que hice junto con Victoria Soto del ICESI en Cali, donde analizamos las encuestas de hogares desde el año 90 hasta el año 2015
para un indicador muy sensible, que es el acceso de las mujeres a los controles prenatales, al menos a 4 controles prenatales durante el embarazo. Y es increíble cómo se cierra la brecha en el año 90 en el quintil más pobre, o sea, el 20% más pobre de la población tenía una probabilidad bajísima de tener 4 controles prenatales, y ya para el 2015 esa probabilidad había aumentado casi de manera similar a lo que era para el 20% más rico. Esto ha cambiado mucho. Esa diferencia se cerró precisamente durante esos 25 años. Sí, ha cambiado mucho. Yo quisiera preguntarle en su participación al doctor Fabio, yo no sé, yo en esa época estaba muy joven, pero digamos que estaba pues en una época que estudiaba, pero uno cuando era estudiante no sentía casi enfermedades. Pero yo sí recuerdo que había que madrugar a las 3 de la mañana por unos fichos, daban un montón de fichos y esos fichos realmente no alcanzaban para el día. O sea, eso era como un caos. O sea, hablar del seguro social era hablar de algo muy malo, algo que nos quedó aquí muy malo a nosotros, no por la atención, repito, sino por lo que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros familiares mayores sabían. En esa época también había superintendencia de servicios y también inspeccionaba y controlaba. ¿Qué hacían en esa época? No, en esa época no existía la Superintendencia Nacional de Salud, esa se crea posteriormente, y no teníamos la inspección, la vigilancia, el control que hoy tiene el sistema de salud, porque realmente no había muchos actores, como lo explicaba el doctor Ramón Abel. Los actores eran mínimos, habían unos proveedores privados, como ya lo explicaron, pero no había la concurrencia de actores que hoy hay, y no teníamos el control de un plan de beneficios estructurado, de unos recursos que se giran. Entonces la superintendencia viene a tener un papel protagónico después, que ha sido también un puntal que ha tenido el ministerio para poder ejercer vigilancia y control, que hoy desafortunadamente, lo voy a decir, es una de las grandes preocupaciones que tiene el sistema, Álvaro, porque hoy están utilizando una entidad poderosa que tiene capacidades precisamente para poder arrodillar el sistema de salud colombiano, y no la están utilizando para enderezar, que debería ser cómo orientar el norte que tiene la Superintendencia de Salud. Desafortunadamente es lo que está ocurriendo hoy en el país. Álvaro, mire, lo que estaba explicando el doctor Ramón Abel es que el nuevo sistema de salud logró cerrar la brecha entre ricos y pobres, para que lo entiendan todos. Acá se logró cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano, y aquí todos, tanto ricos como pobres, tienen derecho o acceso a la misma salud. Usted lo ve en Antioquia, usted va al Pablo Tobón, va a San Vicente Paúl, al hospital que quiera, y en la cama del frente puede haber una persona con medicina prepagada o con régimen contributivo, y en la cama del frente, con el mismo médico, el mismo tratamiento, los mismos insumos, puede haber una persona del régimen subsidiado. Lo que habla de la solidaridad que tiene el sistema de salud colombiano, y eso que no hemos entrado en materia para hablar de cuántos indicadores hemos mejorado, cuánto ha mejorado la salud de Colombia y por qué es uno de los mejores modelos de salud del mundo, envidiado inclusive por países de ingreso medio alto. Muy bien, yo creo que allí vamos a entrar muy fuerte en el tema de los indicadores de servicio, los indicadores de atención y demás. Edwin. Álvaro, no, quisiera de paso saludar a Ramón. Yo no sé si recuerda, hace un tiempo por allá hicimos un análisis con la encuesta de calidad de vida, precisamente mirando los indicadores de consulta. Esos que él nos menciona que han venido mejorando tanto en el acceso. Yo tengo una pregunta alrededor, toda la discusión que se ha venido dando en el gobierno de la reforma al sistema de salud ha estado muy enfocada en las EPS. Pero como bien lo mencionaban, en Colombia tenemos un aseguramiento casi universal, alrededor del 98%, en algunos sitios del 99%, del 100% en régimen contributivo y subsidiado. Pero la discusión que nunca se ha dado en esta reforma desde el punto de vista del gobierno es cómo hacer para formalizar laboralmente a los ocupados, a los empleados. Sabemos que tenemos solo un nivel de formalización alrededor del 40%, lo que quiere decir que el 60% de los trabajadores no cotizan a salud y a pensión, y eso es parte del problema que tenemos de financiamiento seguramente en el sistema. Pero quisiera saber qué opinión tiene Ramón alrededor de este problema de cotización, de formalización laboral, y por qué no se ha abordado este problema en esta reforma. No, Edwin, yo creo que es antes al contrario. Este sistema es tan bien diseñado que con unos niveles de informalidad tan altos como los que usted menciona, tenemos afiliados a todo el mundo, básicamente a todo el mundo. O sea, independiente de que trabaje en el sector formal o en el informal. En una época, tal vez hasta principios del milenio, en la primera década del 2000, teníamos el reto de que el régimen contributivo ya no crecía más
y el régimen subsidiado se quedaba corto porque la población estaba en la informalidad. Entonces, lo que estaban previendo los expertos en política laboral y de empleo era que la afiliación al régimen subsidiado estaba estimulando la informalidad, que la gente no se afiliara al contributivo para no perder el Sisbén, como decían las personas que tenían el régimen subsidiado. Eso ya se logró resolver con lo de la portabilidad, la transferencia que puede hacerse de contributivo a subsidiado, pero aún así tenemos cubierto el 99% de la población con el mismo plan de beneficios, el mismo plan, el PBS de los subsidiados al contributivo es igual. O sea que antes es una proeza que lo hayamos logrado, y por supuesto que si la formalidad de la economía fuera mayor tendríamos una posibilidad de recaudar muchos más ingresos para el sistema, pero la mala noticia es que no importa cuánta plata recaudemos por impuestos a la nómina o por impuestos generales, nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a estar gastando más de lo que realmente recaudamos, y ahí es donde está el problema. No está tanto en el recaudo como en el gasto. Entonces yo creo que valdría la pena hacer esa aclaración. Ahora, lo del tema del aseguramiento, cuando todo el mundo señala como un gran logro del sistema que tenemos en cobertura del 98-99%, el gobierno y los críticos del sistema, que además el equipo que está hoy en el gobierno lleva 30 años haciendo la crítica y la oposición a este sistema de salud. Ellos no llegaron con ese discurso el 7 de agosto del 2022. Ellos venían planteando ese discurso incluso desde la constituyente en los años 90, cuando estaba la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la crítica era que el modelo de aseguramiento no necesariamente implicaba acceso a los servicios de salud, porque una cosa es tener el carnet de la EPS y otra cosa es efectivamente acceder y llegar al hospital o a la consulta o al especialista o que le entreguen el medicamento. Y entonces se hacen una serie de análisis comparativos con otros países, comparando encuestas de hogares, que es la fuente que se utiliza para ver si la gente, cuando se enferma, puede ir donde el médico. Y resulta que a Colombia le va un poquito mal allí. Ahí hay un detalle técnico que sería interesante, porque yo sé que la audiencia de este programa tiene cierto nivel de conocimiento en estas cosas, entonces me voy a tomar el atrevimiento de explicarlo. En las encuestas de hogares, cuando se pregunta si usted tuvo alguna necesidad de salud en los últimos 30 días, y después le preguntan si pudo ir al médico, si lo atendieron y si no lo atendieron, ¿por qué? Cuando uno compara, por ejemplo, Costa Rica con Colombia, en Costa Rica el acceso para esas consultas de nivel básico, la mayoría de la gente en los últimos 30 días que se han enfermado de cosas leves, una gripa, un dolor de espalda, un control prenatal, no es una enfermedad, pero es una necesidad en los últimos 30 días. Entonces, toda esa gente que tiene muy fácil acceso a ese nivel básico dice, sí, efectivamente, a mí me atendieron y fue muy bueno. En Colombia tenemos esa dificultad por diversas razones que no voy a entrar a detallar. Sin embargo, como ese es el argumento que utiliza la oposición al sistema o los argumentos para acabar con este sistema es que el aseguramiento no implica acceso, yo les voy a contar la historia desde otra perspectiva. Si eso fuera verdad, que el aseguramiento, o sea, tener un carnet de EPS no necesariamente implica acceso, si eso fuera verdad, el gasto en salud de Colombia de bolsillo, el que hacen los hogares directamente o las personas directamente cuando van donde el médico, cuando compran medicamentos en la farmacia, cuando pagan un copago, si es verdad que el aseguramiento no facilitara el acceso, entonces el gasto de bolsillo de los hogares sería mucho más alto que el de sistemas similares. Y resulta que en México tienen un gasto de bolsillo ya casi cercano al 50% del gasto total en salud de ese sistema. 52. En Costa 52%, bueno, dato actualizado, gracias, doctor Fabio. En Costa Rica es alrededor del 20-25%, en Brasil es cerca del 40%. Entonces, todos estos países que en un momento u otro este gobierno ha mirado como referentes, tienen un problema de acceso mucho mayor, porque al final los hogares tienen que sacar plata de su bolsillo cuando se enferman, cuando van al hospital o cuando necesitan comprar medicamentos. Y ese es el gran logro, más allá de la cobertura universal del aseguramiento, el gran logro es que estamos protegiendo financieramente a los hogares. Antes de la reforma, en los tiempos que estábamos hablando, o ahorita en la pandemia, lo vimos también, los hogares no tenían que salir a vender sus activos productivos, ni su maquinita de coser, ni su marranito o su vaquita para pagar una cuenta en el hospital. ¿Sí? Doctor Romón, sí. Vamos a darle un espacio a nuestros anunciantes que hacen posible verdaderamente que salga nuestro programa, porque ese tema está supremamente interesante. Ya lo enganchamos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Muy bien, estamos hoy en el sector de la salud. Estamos haciendo un análisis económico bien interesante, pero vamos a iniciar este segmento con el acostumbrado Edwin Torres. ¿Cómo vamos? Álvaro, ¿cómo vamos? Hoy tenemos 3 datos bien interesantes que nos muestran el panorama del país complejo, además de la noticia que tuvimos esta semana sobre la EPS Sura, las cifras del déficit fiscal del gobierno para el primer trimestre del año nos están mostrando que el déficit ha venido aumentando. Básicamente creció un 50% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Además, los datos del consumo de los hogares, en un análisis muy juicioso que realiza Bancolombia, nos está mostrando que en lo que va del año, el consumo de los hogares colombianos ha caído alrededor de un 11%. En algunas ciudades más, como en Neiva, un 26%. Medellín es la ciudad en la que menos cae el consumo de los hogares, que solo ha caído un 3% en este periodo. Lo que nos lleva de nuevo a un panorama bastante complejo en términos económicos y macroeconómicos en general. Pero no todas las noticias son tan negativas. Esta semana también tuvimos en Antioquia la aprobación del plan de desarrollo departamental, un plan de desarrollo con un presupuesto de un poco más de 25 billones y que se concentra en algunos de los temas problemáticos o neurálgicos que tenemos en nuestro departamento y que se están promoviendo además a nivel nacional. 1, el hambre cero, y 2, una apuesta bien importante del gobernador de Antioquia en términos de autonomía territorial y autonomía fiscal. Cómo hacer que los municipios generen sus propios ingresos para que no tengan que tener una dependencia tan fuerte del gobierno nacional, y a ver si de alguna manera buscamos la forma de descentralizar un poquito ese poder económico que tiene el gobierno nacional sobre los departamentos y los municipios. Muy bien, pero hay algo supremamente interesante. Precisamente esta semana se está reuniendo el municipio también con su plan de desarrollo. Los departamentos y los municipios andan trabajando, están trabajando, y uno los ve con noticias y no titulares raros, con noticias verdaderamente reales. O sea, están trabajando por estas comunidades. Vamos a entrar un poco en un tema bien matemático, vamos a hacer un análisis muy financiero, porque yo quiero iniciar este segmento con ustedes, nuestros invitados, porque uno se pone a leer el tema de la salud en Colombia y miren lo que encontramos en abril, al cierre de abril de este año 2024, tenemos 51.872.204 afiliados a la salud en Colombia. Pero miren este dato que no lo conocía, en el contributivo, es decir, el que paga cada empleador con el 8.5 y el 4% el empleado, son 23.206.995 afiliados. Eso quiere decir que tenemos el 45% en el contributivo. Les voy a dar un dato general, 26.452.000, más grande todavía, el 51%. Es el sistema subsidiado. Entonces ahí uno empieza a encontrar que este mercado tiene algo más que ver, porque más allá de tintes políticos, más allá de pensamientos políticos y demás, hay un tema que es de lógica, y es de lógica matemática, que tenemos que empezar a mirar cómo trabajarlo. Yo veía esta mañana algo muy delicado en otro tema, en el tema del alumbrado público en la ciudad de Bogotá, donde parece que les van a subir el impuesto porque pues no alcanzan. Pero es que yo creo que antes de hacer todo eso, lo que tenemos que es hacer una introspección en cada una de estas entidades. ¿Cuánto hay en corrupción? ¿Cuánto están robando? ¿Cuánto hay en ineficiencia? ¿Qué podemos hacer antes de siempre aplicar impuestos? Pareciera que saliéramos como de la misma universidad, de la misma escuela, que en la mía no me enseñaron eso, pero parece que a todos nos enseñaron eso. Entonces a todos estos huecos, impuesto, y lo que hacemos es ahogar. Al ahogar ahogamos el empleo, y al ahogar el empleo el poder adquisitivo, y ahí se va puesto ese desarrollo económico que no nos funciona. Entonces por eso es bien importante empezar a conocer. Doctor Ramón, ahí hay un tema que yo creo que es bueno precisarlo. El tema de la UPC, de esa unidad por capitación, o sea, el valor para nuestros seguidores es el valor que el gobierno le traslada, no que el gobierno da, es que el gobierno le traslada precisamente de eso que hablamos, de esos aportes que hace el empleador y el empleado, de ese valor. Hay algo, la población se envejece, tenemos mayores problemas, tenemos mayores virus, pandemias, enfermedades y demás. Y eso nos está dando, ese valor, nos estamos gastando por paciente más de ese valor
unitario, entonces hay un gran problema. Porque sí quiero que seamos muy precisos en esto, porque cuando se habla, parece ser que hay varias corrientes. Se habla de que es que el gobierno no ha puesto la plata, entonces el gobierno dice, sí la pongo y mire la plata, pero puede que la ponga, no sé si la pongo, esa es la pregunta, pero es que tampoco alcanza. Entonces, ¿por qué eso no lo están revisando? ¿Por qué se hacen atrás y no revisan que esa unidad de capitación la tienen que incrementar? Porque es una realidad, no es que se esté perdiendo ahí la plata en las EPS. ¿Qué es lo que pasa ahí, doctor Ramón? No, yo creo la respuesta es muy sencilla, Álvaro. La UPC prácticamente nunca ha sido suficiente, pero de diversas maneras las EPS hacen rendir la plata y terminan teniendo esa suficiencia. Cada vez más estrecho el margen, pero definitivamente a partir del 2019-2020 esos márgenes ya se cierran y se pasan al lado negativo. Es decir, el gasto termina siendo mucho mayor que lo que recibe la EPS. Pues nada menos la gerente de Suramericana hoy lo decía en los medios, la doctora Llano, Juana Francisca, decía que por cada 100 pesos que reciben del gobierno como UPC, se gastan 102.5, creo que era, o 101.5, algo así. O sea, gastan más de lo que reciben sin contar el gasto administrativo. O sea, incluyendo el gasto administrativo, terminan gastando 105.5%. Entonces, es un problema de insuficiencia crónica. Claro, eso no es de este gobierno, eso viene desde mucho antes. Lo que pasa y la gran diferencia es que este gobierno sí ha tomado unas decisiones que han profundizado esa crisis, han profundizado ese desfinanciamiento y por eso una EPS como Sura, que haciendo ahí ejercicios financieros con su dinero que tienen guardados para pagar las cuentas de los hospitales, mientras llega la cuenta, pues esa plata no la van a dejar ahí expuesta sobre la mesa, mueven en los mercados financieros, hacen todo tipo de transacciones que además están reguladas y controladas por la Superintendencia Nacional de Salud. En ese ejercicio financiero, la EPS Sura, que siempre ha sido muy juiciosa y muy buena inversionista, pues logra obtener unos recursos adicionales que le ayudan a llenar ese hueco de insuficiencia. Pero en estos 3 últimos años, el incremento que debería haber hecho el gobierno fue claramente inferior a lo que se requería y por eso una EPS tan juiciosa como Sura no aguantó y se terminó gastando su patrimonio. Entonces sí es un problema de este gobierno. La doctora Juana Francisca no lo ha querido decir muy de frente, pues por razones uno lo entiende, pero yo sí lo puedo decir con toda tranquilidad y con toda franqueza, el gobierno ha omitido un ajuste correcto de la UPC. Para el 2022, el gobierno anterior, pero porque hizo una proyección de inflación que no se dio, que pudo haber ajustado el gobierno nuevo en agosto del 2022, pero no lo hizo. Luego para el 2023 y luego para el 2024. En conclusión, el problema es crónico, pero se agudiza en estos últimos 3 años. Bueno, ahí tenemos una supremamente buena explicación, Inés Elena. Doctor Fabio, yo le quería preguntar, se mencionaba ahora, y creo que se ha hecho de manera reiterada en los medios, que Colombia tiene uno de los sistemas mejor calificados en términos de acceso, de equidad, de cobertura, de calidad, de eficiencia en sus indicadores, y no obstante, pues tenemos una problemática que usted la acaba de mencionar, una unidad de pago por capitación que no es suficiente para cubrir, digamos, los costos de salud, lo que ha generado, digamos, un déficit acumulado recurrente en el sistema, un sistema que además se ha reconocido porque tiene un modelo integral de aseguramiento de riesgos, donde tiene una arquitectura en la que juegan, digamos, las EPS como las grandes ordenadoras, digamos, de las atenciones, como las articuladoras de los sistemas hospitalarios y de los sistemas farmacéuticos, etcétera. Y hoy, digamos que la propuesta de reforma, además, que se está haciendo, pues no solamente no conocemos los impactos fiscales que puede tener esa reforma en salud, pues que ha tenido tantos tropiezos precisamente porque no ha llegado a concertaciones, a consensos, pero fuera de eso cambia sustancialmente el rol de las EPS y atenta, al parecer, es lo que pues hemos entendido, contra esa, digamos, ese factor de éxito que ha tenido el sistema hoy en día, en donde las EPS son esas articuladoras, donde hay contratos, donde hay supervisión de los eventos y de las atenciones que se hacen, donde hay unos incentivos, digamos, implícitos en el sistema,
o implícitos, no, explícitos en los contratos para hacerle control, digamos, a la enfermedad, al paciente y de esa manera, digamos, contener el gasto. ¿Qué piensa usted de esto? Y ¿por qué no nos señala cuáles son esos principales riesgos que tiene la reforma en salud que hoy pone en riesgo hacia futuro pues el sistema y que ya pues las evidencias están aquí en la mesa, sobre la mesa, la última pues con la fatal noticia de Sura, pero que tenemos prácticamente más de 26 millones de colombianos que hoy están en EPS intervenidas y que a eso se le suman pues las que vendrán de este desmonte progresivo de Sura. ¿Cuál ve usted entonces que son los principales riesgos y en donde no ha habido ese acuerdo en cuanto a la reforma de salud que le dé tranquilidad a la sociedad en lo que va a pasar hacia adelante? Muy buen resumen, Inés. Mucho conocimiento del sistema, ahí la veo bien. Mire, vamos articulando un poco la respuesta. El doctor Ramón Abel decía un poco el panorama que ha tenido que vivir Colombia. Pero lo que usted acaba de referenciar de que tenemos un buen modelo, no lo está diciendo Ramón, no lo digo yo, sino que lo han dicho organizaciones internacionales, la propia Organización Mundial de la Salud, la OPS, las revistas especializadas, The Economist. Todo el mundo ha catalogado a nuestro sistema como uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y lo que decía el doctor Ramón Abel, hemos hecho tanto con tan poquita plata, a pesar del panorama tan difícil que mostraba Edwin, hablando de la evasión, de la ilusión y de la informalidad. Eso habla de las bondades que ha tenido el sistema de salud y de lo que deberíamos estar corrigiendo, en lo que deberíamos estar concentrados. Hace 4 años nosotros empezamos una lucha muy grande, que era empezar a depurar el sistema, sacar las EPS malas, ¿cierto? Y fortalecer las buenas. ¿Qué le ocurrió al país? Viene la pandemia, que es la tragedia más grande que hemos enfrentado en un sistema de salud de los últimos 100 años, y Colombia pudo mostrar de qué estaba hecho su sistema de salud y su modelo, la capacidad que tenemos hospitalaria, la capacidad que tenemos de los médicos, la capacidad financiera y de respuesta que tenía el país. Todo eso es un poco lo que nosotros queremos rescatar del sistema de salud. Desafortunadamente llega el gobierno del presidente, y aquí le voy a empezar a dar respuesta a su pregunta, sin gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Sin esa capacidad de interactuar, de hablar con todos los actores. No incluyeron a la academia, no incluyen a las sociedades científicas, no incluyen a aseguradores, prestadores, y simplemente empiezan a graduar de enemigo a un solo actor. Ese actor que hoy se llama EPS. Para ellos el culpable de todo lo que pasa en Colombia son las EPS. En un sistema de salud que es muy marginal, como lo estaban explicando ustedes. Ramón Abel decía un poco el panorama de Sura, que recibe 100 pesos y se gasta 102, 105 sin gasto administrativo. Y esta es una de las buenas. Podrán imaginarse cómo va la siniestralidad de otras, que está superior al 110, 120, 130%. Sin embargo, con eso hemos hecho mucho en Colombia y por eso tenemos uno de los mejores modelos de salud del mundo. Pero el gobierno, en su afán de acabar con las EPS, empieza a generar una especie de asfixia, porque la obligación del gobierno es ajustar la unidad de pago por capitación, es hacer el análisis profundo de cuánto está gastando en salud cada usuario y darle esa plata suficiente a las EPS para que puedan atender a los usuarios. Siempre ha habido fricción entre aseguradores, prestadores, hay muchas cosas que debemos corregir, pero es indudable y no se puede ocultar que nuestro sistema, nuestro modelo de salud ha funcionado. Hoy tenemos cerca de 30 de los mejores hospitales de América Latina, de los 60 principales, 30 están en Colombia. Si ustedes cogen el top 10, 5 son colombianos, con estándares internacionales. Eso un poco habla del modelo. Entonces, el gobierno, en su afán de capturar los recursos de la salud, de administrarlos ellos, de manejarlos ellos, como lo hizo el presidente Petro cuando fue alcalde, que recibe una EPS perdiendo 30.000 millones y la devuelve perdiendo 450.000 millones, que fue lo que le pasó a Capital Salud. Ellos ya saben que su objetivo es administrar o capturar los recursos de la salud. Entonces, Inés, lo que hizo el gobierno fue no apropiar los recursos necesarios. Ustedes lo acaban de explicar. La presión financiera en los sistemas de salud mundiales tiene que ver con la pandemia, el cambio climático, la tecnología, la genética, la genómica. Todo eso hace que se presionen los presupuestos financieros y la obligación del Estado es ajustar la unidad de pago por capitación, la prima o como lo quieran llamar, para poder atender la población. Entonces el fenómeno colombiano simplemente obedece a una negligencia del gobierno, a una
muy poca comunicación, una cero gobernanza con los diferentes actores y prácticamente a través de mentiras y tratando de generar susto en los colombianos empezaron a destruir las EPS. Miren qué fenómeno, Inés, Álvaro. Nosotros liquidamos 14 EPS y me aculpo, puedo hacerme responsable de lo que hicimos. Toda esa población se trasladó a las EPS que eran buenas, Sanitas, Salud Total, Sura, y tuvieron un impacto financiero muy fuerte. Nosotros estábamos ajustando ese impacto para que las EPS que recibían la población que venía sin tratamientos, que venía con represa en la entrega de medicamentos, pues no tuviera un impacto financiero negativo sobre las EPS. Súmenle la pospandemia. Desafortunadamente tenemos un gobierno, esta transición con este gobierno, que a través de la asfixia, de no entregar recursos oportunamente, de no girar los presupuestos máximos, prácticamente Doctor Fabio, está obligando a que se retiren. Doctor Fabio, ese va a ser tema interesante del próximo segmento. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Este tema, como lo queríamos analizar, estamos muy satisfechos porque obviamente no los invitados, son los expertos que nos han dado una claridad sobre este tema y no nos quedamos en los titulares de prensa y demás. Por eso con la venia de nuestro emprendedor y la sección del emprendedor hoy no la vamos a presentar y con la venia de Inés Elena tampoco vamos a presentar nuestra sección acostumbrada de empleo. Pero lo vamos a ver obviamente en próximos programas porque queremos entrar de una vez a trabajar, sobre todo que nos queda a la mitad del programa y queremos trabajar mucho toda esa parte. Robert, hay muchos titulares de prensa, hay muchas justificaciones, pero yo no sé por qué no se puede decir la verdad sobre las cosas, ¿cierto? O sea, hay cosas que hay que decirlas como son. Pero bueno, ese es un tema que no es de esta mesa, nuestra mesa es de un análisis económico de todo este sector, Robert. Claro que sí, y retomando incluso mucho de lo que se ha señalado alrededor del programa, nadie puede discutir los cambios que trajo consigo el actual sistema de salud en Colombia. Ya lo han dicho nuestros dos invitados de lujo en términos de cobertura, en términos de aseguramiento, incluso si tocáramos las cifras alrededor de los indicadores de favorabilidad de los beneficiarios y pacientes que todos señalan prácticamente en un 95% que se encuentran altamente satisfechos con los servicios prestados por algunas EPS, pero tampoco podemos discutir que uno de los grandes problemas que ha enfrentado el sistema es la financiación. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo quisiera aprovechar acá la experiencia del conocimiento del doctor Ramón. ¿Qué es lo que ha pasado con gobiernos anteriores? Porque es que hemos visto que con Juan Manuel Santos hubo un acuerdo de punto final, con el gobierno de Iván Duque se hizo un proyecto de ley que hasta donde tengo conocimiento no pudo pasar o no pudo salir avante en el Congreso, que era el proyecto 010 de ley que incluso buscaba generar algunas eficiencias en materia de la sostenibilidad de recursos. Entonces quisiéramos hacer un poquito de pedagogía con su conocimiento, doctor Ramón, alrededor de los esfuerzos en materia de financiación que ha venido haciendo los diferentes gobiernos. Y lo quiero ubicar en esa tarea, ¿por qué? Porque mirando el problema con la UPC, se señala que se requeriría, al menos para resolver los problemas de corto plazo en la actualidad, un aumento entre un 7 y un 10% de la UPC actual, lo que representaría cerca de 6, 7 billones de pesos adicionales que el gobierno muy fácilmente podría sacar de otros rubros de un presupuesto de más de 500 billones de pesos, el más alto, que incluso tiene los más bajos niveles de ejecución. Entonces quisiéramos saber cuáles han sido esos esfuerzos que se han hecho en los anteriores gobiernos para que nos demos cuenta que si bien se arrastra un problema desde hace varios años, diferentes gobiernos han primado en tratar de resolver el problema poniendo o anteponiendo incluso las cuestiones ideológicas, cuestión que este gobierno no ha sido capaz de mantener. Bueno, yo creo que la respuesta, de pronto los detalles financieros los puede dar con mayor precisión el doctor Fabio, pero yo sí quiero hacer una reflexión de fondo, porque es un problema estructural de este sistema que no tienen otros sistemas de salud. Y es que nosotros tenemos una tradición garantista que ha construido la Corte Constitucional alrededor del derecho a la salud, que ha hecho prácticamente imposible establecer límites al derecho a la salud. En ningún sistema de salud del mundo hay acceso ilimitado, sin ninguna restricción, a los servicios de salud y a todas las tecnologías. Todos los sistemas de salud del mundo enfrentan alguna forma
de limitación de ese acceso. Nosotros también, por supuesto. Pero entonces hay como una lucha ahí de tensiones entre una Corte Constitucional que dice el derecho a la salud es todo, básicamente lo que no esté explícitamente excluido, todo lo demás está. Entonces, entre esa fuerza, digamos, tratando de subir de ampliar el alcance del derecho a la salud, y una fuerza tratando de controlarlo, que es el Estado, supuestamente, pero a través de unos agentes que son las EPS, a quienes les da una suma fija por afiliado al año para que tengan eso como un límite, como un techo de gasto. Entonces esas EPS hacen el esfuerzo todos los días por tratar de hacer que esa plática les alcance hasta el final del año. Entonces, en esa tensión que tienen todos los sistemas de salud, de alguna manera la tensión hacia el incremento que genera la tradición garantista de la Corte Constitucional termina ganando. Y todos los años hay un nuevo set de tecnologías, un nuevo grupo de intervenciones, sobre todo medicamentos, que entran al país obviamente a unos precios muy altos, pues porque son medicamentos innovadores, que entran con precios de monopolio, y eso es lo que ha llevado es a que toda esa cantidad de beneficios nuevos terminen presionando y presionando cada vez más el gasto, y por eso todos los años enfrentamos esos déficits. Entonces el gobierno no incrementa lo suficiente, ingresa nuevos beneficios al plan de beneficios y las EPS cada vez más apretadas, ¿sí? Ese proceso, así como en los últimos 3 años, se ha exacerbado por la falta de incrementos adecuados. En los años anteriores, digamos del 2010 hacia adelante, hacia el 2020, empezó con otro problema, otro fenómeno que era el que se llamaba los recobros y todos los beneficios por fuera del plan de beneficios, por fuera del POS. Entonces la Corte le dijo al gobierno, no, sí, esos beneficios que no están incluidos en el POS no son obligación de la EPS, porque a la EPS tiene un contrato con el gobierno en el que el gobierno le da esta UPC y los beneficios tienen que alcanzar. Entonces usted, gobierno, pague por esos beneficios extras. Y se creó esa figura de los recobros, porque finalmente era la EPS la que los tenía que pagar inicialmente y después iba y le recobraba al gobierno, por eso se llamaban recobros. Entonces, en ese ejercicio de los recobros se generó una inflación enorme de costos, porque no había incentivos para controlar ese costo, y después el gobierno trató de resolver el problema incorporando esas nuevas tecnologías al plan de beneficios, pero con incrementos que no eran proporcionales. Entonces, lo que terminan diciendo todos los aseguradores que saben de esto es que este es un seguro donde los amparos no están definidos, ¿sí? Como un seguro todo riesgo, donde pase lo que pase yo le pago. Y entonces, pues habrá muy poquitas aseguradoras en el mundo que están dispuestas a hacer eso, y tiene que haber un equilibrio actuarial entre la prima y lo que se cubre. Pues en Colombia no se cumple eso. Entonces, ahí tenemos un problema importante que explica ese rezago permanente que se va acumulando y que va generando ese déficit. Pero el problema fundamental de fondo es porque tenemos una tradición garantista de dar acceso a los servicios de salud sin importar el costo, porque es el derecho fundamental a la salud. La buena noticia es que los hogares están protegidos financieramente, no tienen que salir a vender sus activos productivos cuando enfrentan una hospitalización de un miembro del hogar. La mala noticia es que eso no es sostenible. Entonces, desde ahí hay que empezar. Y vuelvo a los pronunciamientos de Sura, que en estos 2 días nos tienen a todos muy pensativos. La doctora Juana Francisca decía ayer en uno de sus pronunciamientos que este es un sistema que gasta más de lo que le entra. Eso es algo que ya ha dicho en su momento Alejandro Gaviria, el mismo doctor Fabio lo ha dicho también en su momento. Un sistema que gasta más de lo que le ingresa no es sostenible. Entonces ahí tenemos que resolver un problema estructural que no lo hemos resuelto, ni con ley de punto final se resolvió digamos, se le dio un oxígeno, un respirito de oxígeno a ese moribundo, pero ya vieron lo que duró. Finalmente el gasto volvió y superó, y hoy en día podemos hacer otra ley de punto final, esos otros 7 billones que ustedes dicen para resolver el problema del sistema. Claro. Pues en 3 años vamos a estar en lo mismo. El sistema se ha comido 2.8 puntos del PIB en los últimos 20 años. Es que, y todavía estamos enredados. Doctor Ramón, es que el problema básicamente lo tenemos que entender así. Es un servicio ilimitado con un presupuesto limitado. Y cada vez es más costoso. El problema está ahí, pero lo que nos extraña mucho es cómo no oyen personas como ustedes, expertos, gente que ha trabajado en esto tanto tiempo. Hombre, ¿cómo no los oyen? ¿Por qué el gobierno? ¿Cuál es el interés de este gobierno en no oír eso y desaprovechar el know-how, el conocimiento de tanta gente que conoce Colombia? No estamos hablando de partidos políticos, de tendencias políticas, de pensamientos políticos. Estamos hablando del
ideológica, aquí estamos hablando de una empresa, de un sector económico que es clarísimo, o sea, ¿por dónde es que estamos equivocados? ¿O es que estamos equivocados nosotros los que pensamos que esto es un tema completamente económico? Bueno, finalmente eso lo vamos a ver un poquito más adelante y Edwin tenía una pregunta también con los índices para que el doctor Fabio, que se desenvuelve también en el tema de índices, lo pueda hacer, pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Una pausa, ya regresamos. Inés Elena tiene una pregunta muy interesante aquí en la mesa. Hace rato le damos vuelta. Inés Elena, ¿para quién es la pregunta? La pregunta es para el doctor Ramón y también me gustaría si el doctor Aristizábal tiene algo que agregar en relación con el gasto de bolsillo por salud. Lo que conocemos los colombianos y nos lo han reiterado ahora en todas estas discusiones que ha habido alrededor de la reforma de salud es que en Colombia, en el año 2021, el gasto per cápita por salud que tenía que sacar una persona para su salud era de 115.345 pesos, que es absolutamente ínfimo al año, un gasto al año. Si se habla de esta cifra por hogar, estamos hablando de 345.000 pesos. Es el valor equivale al 0.5 del PIB, que es muy bajito, y en el 2022 ANIF nos decía que realmente el gasto de bolsillo para la salud está muy por debajo de los niveles regionales y de los países de la OCDE. ¿Cuál podrá ser entonces la consecuencia ante todos estos hechos que se han venido generando en el sistema de salud, en donde, pues por lo menos la propuesta de reforma, como lo mencionaba ahora, no tiene implícitos, explícitos controles que permitan hacerle un seguimiento? Hay una fragmentación en las entidades prestadoras de salud y entonces finalmente pues esto es un caldo de cultivo que al parecer no va a producir pues una receta y una sopa perfecta en el sistema de salud y en los colombianos a futuro. ¿Qué piensa el doctor Abel? Y de nuevo, pues si el doctor Fabio Aristizábal también quiere agregar algo al respecto. No, Inés, esa es una pregunta fundamental porque, repito, si algo tiene este sistema más allá de la cobertura universal del aseguramiento, que es un carnet de la EPS, es el hecho de que ese carnet protege financieramente a los hogares. La gente no tiene que salir a vender su marranito, ni su vaquita, ni su carrito de paletas para pagar una cuenta en el hospital, como pasó en Perú, en Ecuador, en Panamá, solo por mencionar los países vecinos durante la pandemia. Eso no pasó en Colombia. Y desconocer eso es absolutamente inhumano, en el mejor de los casos. Entonces, otra forma de ver esa estadística, para hacerla comparable con otros países de ingreso similar en la región, es qué proporción del gasto total en salud corresponde al gasto que los hogares sacan de su bolsillo. Y aquí hay que separar dos cosas, es importante. Una cosa es lo que los hogares pagan mensualmente por la afiliación a seguridad social o por la prepagada. Eso es gasto en aseguramiento, eso no es gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo, lo que se conoce como gasto de bolsillo, es cuando uno va donde el médico y le tiene que pagar al médico la consulta, o cuando tiene que pagar un copago en la EPS, o cuando va a la farmacia a comprar medicamentos porque no se los dan en la EPS. Eso es el gasto de bolsillo, ¿cierto? Entonces, esa es la estadística bonita de comparar. Cuando decíamos ahorita en México, me decía el doctor Fabio que el gasto de bolsillo como proporción del gasto total ya va en el 52%. En Brasil es cerca del 40%, en Costa Rica, que supuestamente tiene una excelente cobertura, es superior al 20% del gasto total. En Colombia está entre el 18, el 17 y el 18%, según la fuente que uno cite. Sigue siendo muy bajo, sigue siendo de los más bajos de Latinoamérica, tal vez por encima de Uruguay o supuestamente de Cuba, aunque estoy seguro que en Cuba, porque tiene el mismo modelo que tuvieron en su momento los soviéticos, el mercado negro de gasto de bolsillo por debajo de la mesa, nadie lo mide y nunca se mide. Entonces, con toda seguridad que hay mercado negro también de gasto de bolsillo. Entonces, es un gran logro para el país en este momento y eso es lo que deberíamos proteger. Lo que puede pasar, yo he vaticinado, y en esto de pronto el doctor Fabio tiene
puede tener una opinión diferente, pero yo he vaticinado que el sistema que presenta el gobierno en su reforma es un sistema de salud que no permite controlar el gasto en salud, porque le paga directamente a los prestadores por cada actividad que realiza, lo que nosotros llamamos en el sector pago por evento. El pago por evento es que al hospital le pagan por la endoscopia que hizo, por la cirugía, por la consulta, por el medicamento que puso. Cada cosita se la pagan por aparte. Y igual al médico, igual a los centros ambulatorios. Entonces los hospitales, clínicas y médicos, cuando les pagan por evento, tienden a producir mucho más y a generar mucho más gasto y a prescribir más y a ordenar más cosas. No necesariamente corrupción, ojo. Simplemente como le pagan por cada cosa que hace, pues si yo hago endoscopias, pues si me pagan por hacer endoscopias, pues hago endoscopias. Y así sucesivamente. Entonces, esa modalidad de pago termina incentivando la sobreproducción de servicios de salud y ese modelo que propone el gobierno no tiene cómo controlar esos mecanismos, cosa que sí tiene el sistema actual y esa es la labor que hacen las EPS y por eso las aborrecen tanto y por eso creen que son la causa del problema, porque tienen mecanismos de control para hacer que la plática sí alcance y no se hagan más endoscopias de las que de pronto sean necesarias o el paciente no se quede en el hospital más días de los que de pronto necesita. Esos controles previos que ejercen las EPS son las que permiten esa suficiencia del gasto y aún así no nos alcanza. Muy bien. Álvaro, yo tengo una sí, pregunta para el doctor Fabio alrededor de esto mismo y es que hemos venido dando la discusión de el gobierno tiene un camino que era su reforma, pues que después de todo lo que ha venido pasando entonces está asfixiando las EPS como lo hemos notado. Pero el otro camino es la discusión que se ha venido dando alrededor de la UPC, que ya lo mencionamos al comienzo, y la pregunta es, ¿esa UPC cómo ha venido creciendo, a qué tasas y probablemente a qué tasa debería estar creciendo para que el sistema fuera medianamente sostenible, por lo menos en el corto plazo? Y esto lo digo porque sé que también está como en la vista de la Corte el tema de la UPC, porque como no se han hecho el ajuste necesario que se tenía, pues entonces la Corte está encima de esto para saber. Pero ya tumbaron ese 5%. Ya lo tumbaron, sí, ya hubo listos con el tema. ¿Cuál debería ser entonces el ajuste para que sea sostenible esto, por lo menos en el mediano plazo? Edwin, es que no hay una fórmula o no hay un número exacto. El aumento de la unidad de pago por capitación tiene que ir de la mano de las coberturas que usted está entregando. Es decir, si usted pone más procedimientos en el plan de beneficios, si usted pone más medicamentos y los incluye, cada que usted va incluyendo cosas en el plan de beneficios, adicional lo calcula con la utilización que están haciendo los colombianos. Entonces, el ajuste que debe hacer el gobierno es el que sea necesario. Nosotros pasamos de un Producto Interno Bruto en salud que era de 4, 5, ahora estamos en el 8, 5, 9, un gasto que va a estar cercano a los 95 billones de pesos. Pero la responsabilidad del Estado, Edwin, está en hacer el cálculo necesario que incluya esos procedimientos que usted incluyó de un año a otro, esos nuevos medicamentos que usted está incluyendo, y fuera de eso, lo que explicaba el doctor Ramón Abel, que oportunamente usted esté generando los recursos de lo que no estaba incluido en el plan de beneficios. Entonces, ¿aquí qué pasó, Edwin? Hicieron un ajuste de la unidad de pago por capitación, pero adicionalmente incluyeron otros tratamientos, otros procedimientos, otros medicamentos. Entonces el aumento real de la UPC estuvo por debajo, 7 puntos de lo que vieron haber aumentado, y eso es lo que las EPS vienen alegando. Además estamos hablando de una pospandemia, de una siniestralidad desbordada, porque las personas, al creer que se está acabando el sistema, están acudiendo a los servicios a hacerse las cirugías pendientes, a pedir servicios, porque ellos están viendo que se está acabando. En una sola cosita que quería aclarar, esa ley de punto final fue nuestra. Esa ley nos la inventamos nosotros precisamente para honrar las deudas que había del Estado, y logramos girar cerca de 7 billones de pesos en el gobierno del presidente Duque. Estábamos haciendo los ajustes de la OPC con la viceministra. Desafortunadamente la transición o el cambio de gobierno pues generó que esto se detuviera. Una lástima lo que estamos viviendo de los colombianos con un sistema de salud que no puede ser no perfecto, como decía Ramón Abel, pero que evidentemente ha beneficiado a muchos colombianos. Yo creo que ustedes no saben ¿cuántas atenciones más o menos hacen en Colombia al año? Hoy debemos estar haciendo cerca de 400 millones de atenciones. Más de 30 millones de colombianos asisten anualmente, más de 30 millones a los servicios de salud. Y no tenemos ni siquiera el 1% de tutela, de PQRs o de tutelas. No llegamos al 1%. Claro. Pero aún así quieren destruir el sistema. Doctor Fabio, es que es innegable, después de todo lo que nos han explicado,
que realmente esto no es por ahí. Nosotros, pues, desafortunadamente, pues como siempre se nos termina el tiempo, pero les queremos dar un agradecimiento muy especial, sobre todo que fue un momento especial para nosotros, que como les dije, hicimos un pare en nuestro trabajo para empezar a decirle a la gente, a contarle a la gente, y con dos personas de una trayectoria impresionante, un agradecimiento súper especial, dos maestros en este tema. De verdad que muchas gracias. Ojalá el gobierno oyera a personas como ustedes. Eso debe ser. Esto no puede ser que no nos gustan los privados en salud, entonces por ese motivo no van, pero después como no aprueban, entonces venga, son gestores, pero los gestores también les vamos a poner unas UPC por debajo, entonces como están por debajo, entonces se van a quebrar. Y entonces volvemos a lo mismo, entonces cero UPS, cero EPS. No puede ser así, esto lo tenemos que trabajar, tenemos que seguir luchando, trabajando y demás. El tiempo se nos acaba. A ustedes muchísimas gracias, a nuestros seguidores y sobre todo a nuestros invitados especiales, que de verdad nos hicieron una ilustración muy grande. La semana entrante los esperamos. Alguien recoge plástico, recicla y lo convierte en productos para mascotas. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Muchísimas gracias, muy buenas noches.